Experiencias, propuestas y reflexiones. Nuevamente nos encontramos en Clave Sinodal, las noticias del Sínodo desde América Latina y el Caribe. Compartir experiencias sobre el proceso sinodal y generar articulaciones entre las iniciativas pastorales que se desarrollan con los pueblos originarios de todo nuestro continente es uno de los objetivos del encuentro que se desarrolla en Latacunga, Ecuador. El encuentro de participación sinodal de pueblos originarios complementa a las asambleas regionales y hará un aporte específico particular a la fase continental del sínodo. Así lo confirmó Mauricio López, director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAN. Algunos podrían pensar que es una actividad como desconectada, y por el contrario, estos espacios, que además no es el único, el de la pastoral indígena, también se ha tenido con la iglesia en la Amazonía. La SEAMA y la REPAM han hecho todo un proceso en esta misma dirección. La pastoral afrogarífuna también ha hecho un proceso. Entonces estos son elementos que van complementando la experiencia de la fase continental y que desde la comisión del CELAM, en la que tengo yo la tarea de acompañar en la parte metodológica, así como en la parte más global, en la coordinación del equipo, lo que estamos viendo es que esto enriquece profundamente en la medida en que parte del mismo elemento que es el documento para la etapa continental. Es decir, no es una asamblea tradicional de la pastoral indígena la que estamos viviendo aquí, sino que es la pastoral indígena que ha pedido hacer parte del proceso sinodal y que ha asumido el documento para la etapa continental y está respondiendo las mismas preguntas que se están haciendo en toda la fase desde la mirada particular de esta pastoral, y en realidad da puntos de vista y perspectivas profundamente enriquecedores para toda la iglesia, como lo ha sido el tema de la Amazonía, que tiene todo un sínodo propio en su camino y que también creo que nos ha dado pistas y luces muy importantes, o la pastoral afrogarífuna, que está también de alguna manera irrumpiendo en un sentido muy positivo para abrir perspectivas. Entonces, creo que algunos de los puntos que antes mencionaba, que pueden quedar de cierto modo vacíos por falta de representación, estas otras asambleas, que son de corte complementario, pero totalmente conectadas con la fase continental en América Latina, están de alguna manera enriqueciendo, dando más luces, más perspectiva, una mirada más amplia a todo el proceso. Son las 4 asambleas en las 4 regiones, pero tenemos estas 3 y algunas otras contribuciones que también seguramente irán llegando, porque no olvidemos que la Episcopalis Communio, que es el documento que de alguna manera orienta a toda la iglesia en la parte de la sinodalidad, siempre deja la puerta abierta para que cualquier creyente o cualquier pastoral pueda también hacer sus contribuciones de manera directa, solo que aquí lo hemos querido hacer de modo orgánico. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estos procesos han sido priorizados en la asamblea eclesial. No es una ocurrencia que surge, sino que en la asamblea eclesial se establecen también estas atenciones prioritarias a algunas pastorales en concreto o realidades en concreto, y que están conectando con este proceso. Más de 45 personas entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, líderes indígenas y agentes de pastoral de 8 países del continente se unen para escuchar, dialogar y discernir a partir de la ya reconocida experiencia comunitaria y sinodal del pueblo indígena. Durante la instalación se hizo memoria sobre el acompañamiento del CELAN a los pueblos originarios. Al respecto, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Pando, en Bolivia, indicó. Bueno, ha sido un resumen por una parte del camino hecho en este proceso sinodal, que está profundamente ligado a lo que fue ya el anterior camino en ocasión del sínodo de la Amazonía, que indica ya un rumbo que la Iglesia con el Papa Francisco ha tomado de manera fuerte, de diálogo, de camino en comunión adentro de la misma Iglesia. Y este camino ya es sinodalidad vivida. Entonces, la propuesta que estamos viviendo no es una reflexión al futuro de la sinodalidad, no es una vivencia de experiencia sinodal para asumirlo como estilo propio de la Iglesia. Esto es lo que se ha ido viendo claro en las
intervenciones de esta mañana con la historia de esta inculturación, que es el gran desafío que se tiene en todos los lugares del mundo donde el Evangelio llega y necesita entrar dentro de la historia de la gente y hablar el lenguaje de la gente, la cultura de la gente, la música de las personas. En el proceso con los indígenas, como parte de estas comunidades cristianas, han entrado en este proceso y lo han hecho en las jurisdicciones de Bolivia de distinta manera, a segundo de cómo se han organizado en cada jurisdicción. Se ha hecho a través del proceso de las parroquias mismas y entonces con distintas modalidades. Muchos a través de su encuentro el domingo o el sábado de celebración de las palabras en las comunidades pequeñas del campo y sin sacerdotes, con sus animadores y catequistas, han reflexionado, han guiado a través de los coordinadores la reflexión y han aportado en este proceso como lo han hecho las demás parroquias, enriqueciendo la reflexión desde su historia de comunidad sin sacerdotes, pero comunidad cristianas, sin Eucaristía, pero comunidad con la palabra. Siguiendo con la agenda, se inició la implementación del método de la conversación espiritual a partir de 2 preguntas que orientaron los diálogos. En esta oportunidad estuvieron dirigidas a las intuiciones que resuenan en el corazón fuertemente a partir de las experiencias y realidades concretas de la Iglesia y que pueden considerarse como novedosas e iluminadoras para este camino. El padre Alcides Cota, del pueblo Panzaleo de Ecuador, afirmó que la acción de la Iglesia debe estar más allá de la evangelización. El acompañamiento no solamente es en la evangelización, que es lo primordial, lo principal, cierto, pero también tenemos que acompañar a nuestros pueblos en nuestras luchas, en los pueblos de América Latina, en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en otros lugares. Los pueblos indígenas, sobre todo, defendemos la vida cuando luchamos por el agua, cuando luchamos por la tierra, por el territorio, por nuestra identidad, por nuestros valores culturales, espirituales. Entonces, en esas luchas, los agentes de pastoral debemos de estar junto a los pueblos. Por eso decimos, ¿no?, que tenemos que bajar del altar del templo al altar del pueblo, donde nuestra gente está luchando por sus derechos, luchando por su vida digna, luchando por su tierra, porque todas estas grandes empresas mineras, petroleras, están destruyendo el medio ambiente, están destruyendo la vida, porque cuando nosotros luchamos por la tierra, luchamos por el agua, estamos luchando por la vida. Y eso es evangelio puro, porque el evangelio de Jesús no se queda solamente en la doctrina, sino más bien va a la vida, va a la defensa de la vida. Por eso dirá Jesús, ¿no?, yo he venido para que tengan vida, vida y en abundancia. Eso es lo que vivimos los pueblos indígenas en el lugar donde estamos luchando. Por eso pedimos a todos quienes nos acompañan o quienes acompañamos, acompañar también en estos espacios donde nuestros pueblos están luchando, donde nuestros pueblos están reclamando justicia, están reclamando paz, porque la paz tiene que ser fruto de la justicia. Sobre todo lo que suceda aquí, en el encuentro de participación sinodal y articulación pastoral con los pueblos indígenas, les estaremos contando en Clave Sinodal. Hasta pronto.